esos tres elementos. Los he escuchado con atención y somos todos más o menos del Río de la Plata, con alguna identidad de cada lado, pero gran parte de las discusiones que hubo en Argentina en este periodo existen acá. Existieron acá y van a seguir existiendo, porque se soslayan en algunos casos. Voy a poner algunos ejemplos. Que la burocracia es corporativa en todos lados. Yo siempre digo, no solo en el Ministerio de Defensa o en el Ministerio de Interior, es corporativa acá enfrente, en el Ministerio de Educación y Cultura, es corporativa. O sea, punto. Las cosas no dependen solo de la voluntad, dependen del liderazgo de quien tiene definido que se avance en una dirección determinada, porque uno dice, la voluntad en términos generales es de todos, es una voluntad absolutamente compatible que haya funcionamiento interinstitucional. Ahora, siempre, y en el área de inteligencia, ni hablar, el que trata de guardar todo lo que puede. Depende que el liderazgo ubique el término y tome las medidas correctivas del caso, que en estas siempre se terminan siendo sancionatorias en términos generales. Acá tuvimos una diferencia que yo creo que cuando el Frente Amplio llegó al gobierno en el 2005 venía con un objetivo que era dotar al país de una ley de defensa que integró, no solo la academia, integró a otros sectores políticos a trabajar en esto, y ese proceso fue de 3 años o 4, y después que se aprobó el proyecto con todos, tuvimos un veto del Poder Ejecutivo de la época, que creo yo saber cómo fue estimulado el veto para que se aplicara, y tuvimos que revertir el veto porque había un consenso político muy amplio, el consenso político de todo el sistema político, y tuvimos que revertir el veto, y se revirtió el veto 4 días antes de la instalación del nuevo Parlamento, en el 2010. Pero fue un proceso de 2006 a 2010. Y en el tema de la ley de inteligencia, también fue un proceso que duró en su discusión 4 años, fue desde el 2011, yo en ese momento estaba en el Parlamento y presidí esa comisión, hasta el 2014, y hubo acuerdo general, como hubo elecciones y cambió, se postergó y se terminó aprobando recién en 2018 sobre la misma base, más o menos, que se había trabajado en una comisión bicameral, o sea, de ambas cámaras y multipartidaria, que terminó llevando el proyecto de ley que terminó aprobándose después con algunas pocas variaciones, y después tuvo algunas incorporaciones en el marco de la ley de urgente consideración, que se hizo algunos cambios de aquel. Entonces yo creo que hay algunos temas que acá fueron de amplio consenso. Hay algunas discusiones, sí, que las planteaba Coronel Locatelli, y lo planteaba tú también, que tiene que ver con el tema, una definición del tema seguridad y defensa, ¿no? Esta es muchas veces los resabios de admitir esa discusión es porque en realidad en el área de seguridad más se restringe a lo criminal, delictivo, que en el área de la defensa. Y esto a veces genera tensiones por la burocracia que vienen de un lado con relación al otro, y por quienes hacen la lectura también de que si se amplía el papel de la seguridad como una misión en la que los militares puedan participar, se vaya más allá de esto. Y yo creo que hay muchos militares que tienen claro cuál es la diferencia, pero esto a veces lo vamos a tener que seguir discutiendo todavía, porque efectivamente es cierto que hay un componente multidimensional del tema de seguridad. Y después hay misiones que acá la propia ley de defensa prevé que se puede colaborar, o el Poder Ejecutivo puede disponer la participación de las Fuerzas Armadas como respaldo, el sostén de situaciones en que pudiera haber desborde. Acá el problema es que en algunos casos se han generado misiones de naturaleza que corresponderían a misiones policiales a las Fuerzas Armadas, entre ellas la ley de fronteras. ¿Está bien? Y acá hay un problema, que si bien es cierto que
los militares en la frontera norte siempre no necesitaban ley para cuando estaban sobre la frontera hicieran custodia y tuvieran relevamiento en lo que era la práctica de unidades circulando por la frontera. Acá se instaló la ley de fronteras y esto generó una tensión de qué tareas se facultaba para darlas, más allá de que las reglas de empeñamiento tienen que estar claramente definidas, porque si no somos todos culpables de lo que pueda pasar, no solo el que lleva adelante una acción, también el que no definió correctamente la regla de empeñamiento. Pero este es un tema también que está en discusión, o sea, también genera tensión interna. ¿Me explico? A ver, ¿qué genera tensión interna? Genera tensión interna que en realidad una unidad militar pueda parar un auto y revisarlo. Porque el decreto, incluso parte de lo que el decreto estaba, en realidad tiene que quedar sujeto a determinadas, ni hablar que ni flagrante delito, ni hablar que flagrancia, ni hablar que en situaciones de esas podría hacerlo porque está facultado para hacerlo, no puede hacerlo en los centros también. En los centros poblados no lo puede hacer, pero lo puede hacer a X cantidad de kilómetros de la frontera. Entonces esto genera tensiones que yo creo que también hay que procesarlas de buena manera y que no son ajenas a las discusiones que ustedes han tenido allá, ni mucho menos viendo lo que ha sido la discusión. Y yo creo que van a persistir. El problema es que no hemos llevado adelante todavía una discusión más a fondo entre el ámbito civil, el poder político y el poder académico para que quede claro cuando hablamos de determinadas cosas de qué estamos hablando. Y en función de que tengamos todo claro de qué estamos hablando, tomar las decisiones para poder ubicar los elementos que después sean incorporados al accionar. ¿No? Creo que esto es un tema que nos ha pasado. Yo veía las discusiones de ustedes y veía que esta discusión no es ajena más allá de las tensiones a las que se han podido dar acá, aunque acá se dio para las dos leyes que yo dije en un contexto de mucho consenso interno, ¿no? Que creo que es lo que debe ser. Y cuando nadie planteaba el tema de, bueno, la eventualidad de que capaz que necesitamos instalar otro debate, bueno, vamos a tener que ir a otro debate que también deberá tener a todos los sectores políticos, que también deberá tener la academia, que también deberán tener actores sociales, para que se vaya tomando conciencia en un país que no ha tenido conciencia en materia de defensa, ya lo dijo nadie, lo dijo Álvaro también, en realidad se pueda asumir cosas, ¿no? O ir profundizando. Me parece bien las cosas presentadas para dar una visión global de qué desafíos hemos ido enfrentando a lo largo del tiempo desde las reinstitucionalizaciones de ambos, aunque hayan tenido mecanismos de salida distintos, ¿no?